Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde, como sabéis, pues tenemos culto de bautismo. Por eso tenemos aquí los familiares de Marta, amigos y a todos sus hermanos en la fe. Ella va a dar un paso importante dentro de un rato. Pero primero, sabéis que estamos de conferencias. Tenemos aquí a nuestro hermano Samuel, que lo tuvimos ayer por la tarde, y esta mañana también nos ha dado, pues, él está hablando pues de Pablo, el hombre que trastornó al mundo. Ayer nos hablaba de un hombre con un corazón lleno de pasión. La verdad que Pablo impresiona. Y Samuel, pues, no sé, a mí me sorprendió, le dio un poco la vuelta, esperaba un poco de Pablo, de viajes, de cartas, y no, él lo ha enfocado en el corazón de Pablo. Y el sábado, él lo enfocó sobre el que estaba lleno de pasión. Y esta mañana que era un corazón con convicciones firmes, ¿no? Y esta tarde, pues, es la última que le queda y nos va a hablar de un corazón lleno de esperanza, que es la esperanza que todos nosotros tenemos que tener también, esa esperanza de futuro. Pues vamos a empezar cantando con el grupo de alabanza, si os parece, el cántico 336. Cantaré de tu amor. Y antes de comenzar, que Samuel ocupe este lugar, vamos a poner
esta reunión en manos del Señor. Y yo le pediría a Juan Ruiz, si él es tan amable, de poner esta reunión en manos del Señor. Señor, te damos las gracias porque en esta tarde, Señor, tenemos el privilegio de estar reunidos en tu nombre, nombre glorioso, nombre de Jesucristo. Tenemos el privilegio de poder escuchar tu palabra, en cual queremos que quede grabada en nuestros corazones, para que nos dé, Señor, de esa esperanza y de ese poder tuyo. Que podamos comprender la grandeza de tu amor, Señor, que excede a todo conocimiento, para que podamos llenarnos de ti. Así que ponemos esta reunión en tus manos, a nuestro hermano que tiene que hablar. Te ruego, Señor, el culto de bautismos, que en todo, Señor, tú manifiestes tu poder y tu gracia. Y cada uno de los que estamos aquí podamos salir diciendo que hemos oído y visto tu poder y tu misericordia. Así que todo lo ponemos delante de ti, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues Samuel, ya puedes ocupar y hablar de este lugar y hablarnos de Pablo. Una vez más, hablar de Pablo es un reto y me gusta haceros pensar. Esta mañana o ayer empecé hablándoos del corazón de Pablo y un corazón especial, porque era un corazón apasionado. Y como solo dice en el título, yo no me gusta que os quedéis con el título, porque cuando hablo de que Pablo era un hombre apasionado, era un hombre apasionado de verdad. Tenía un corazón que lo movía a hacer cosas. Y era un hombre que tenía un corazón, dije 5 cosas en cuanto a lo que él era apasionado. Era apasionado por la gente. Tenía un interés genuino en las personas. Un interés que buscaba el bien de esas personas. Pero no le importaba de qué raza, de qué pueblo fuera, aun a pesar de que era judío. Y los judíos en aquel entonces eran bastante racistas, por así decirlo. Estaban ellos, que eran los importantes, y después estaban los demás, que consideraban perros. Pero Pablo era diferente, tenía un corazón especial hacia la gente. Tenía un corazón especial hacia el mensaje que él transmitía, el Evangelio. Tenía un corazón especial hacia la iglesia y se enfocaba en educar, preparar y equipar a la iglesia. Tenía un corazón de pasión por entrenar a personas para servir a otros. Tenía un corazón de pasión por la palabra de Dios. Y tenía un corazón de pasión por aquella persona que más amaba, que era el Señor Jesús. Esta mañana os hablaba de que Pablo tenía un corazón lleno de convicciones firmes. Y no insistí mucho en las convicciones que él tenía, os hablé de muchas de ellas. Y os hablé de que esas convicciones lo hacían ser el personaje que era. Lo que creía lo hacía vivir como él vivía. Lo que él decía era lo que él creía de verdad en su fuero interno y lo hacía moverse y actuar como actuaba. Y cuando está al final de su vida, él quiere transmitir su legado a su hijo amado Timoteo. Y le da, pues, 4 consejos. Si quieres ser un hombre firme en convicciones, dice Pablo a Timoteo, sé un hombre valiente. Si quieres ser un hombre de convicciones firmes, sé un siervo hacia los demás y sé fiel. Si quieres ser un hombre de convicciones firmes en los tiempos difíciles, aférrate a lo seguro, a la palabra de Dios. Si quieres ser un hombre de convicciones firmes, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de ti. Y es curioso, porque esta noche o esta tarde, ya no sé si es noche o tarde, quiero hablaros de que Pablo era un hombre con un corazón lleno de esperanza. Pero ¿sabéis una cosa? Pablo no fue un hombre lleno de esperanza siempre. Hubo un antes y un después.
Pablo no siempre fue ese hombre que tenía una esperanza segura que lo hacía vivir de la manera que vivió, que lo hacía entregarse de la manera que se entregaba a los demás, que lo hacía vivir de la manera que vivía, al servicio de Dios y al servicio de Jesús y al servicio de los demás, porque realmente había algo que él esperaba más allá. Y realmente, como os decía, no siempre fue Pablo así. Y hoy me gustaría llevaros a un pasaje, y hoy sí nos voy a hacer saltar de pasaje en pasaje, aun cuando hay muchos pasajes que hablan de esperanza en los textos de Pablo. Normalmente cuando tú vas a Pablo y ves lo que le motiva a vivir, tiene que ver con la esperanza que él tiene en el futuro. De hecho, una de las cosas que más le mueve a Pablo es saber que un día tiene que presentarse delante de Dios y rendirle cuentas. Y eso es algo que realmente muchas veces no pensamos, pero Pablo pensaba que eso era una realidad tan cierta, que la tenía presente, aun cuando no era cristiano. Y de hecho, él en su tiempo de no cristiano, cuando se llamaba Saulo de Tarso, vivía de tal manera que creía que de esa manera podía agradar a Dios y tener una esperanza de futuro. Es curioso, porque lo que vemos en la Biblia, en la vida pasada de Pablo, nos refleja la situación actual de muchas personas. Personas que buscan esperanza, personas que buscan qué va a pasar más allá. Si la vida es todo lo que nos toca vivir aquí, ¿qué sentido tiene? Y realmente Pablo descubre en su vida que lo que él fundaba o fundamentaba su vida no era suficiente. El pasaje en el cual quiero llevaros se encuentra en el libro de Hechos capítulo 26. Y ahí nos habla un poquito de toda su vida Pablo. De hecho, está delante de uno de los reyes de aquel entonces, está delante de Agripa y tiene que defenderse de ciertas acusaciones que lo hacen los judíos. Y lo que empieza él es a contar su experiencia vivida. No cuenta la experiencia de otro, no cuenta algo que vivió otro, o no trata de justificarse dando argumentos lógicos o no lógicos. Lo que trata de decirle a Agripa: señor Agripa, yo he vivido de esta manera y quiero que usted entienda lo que ha pasado en mi vida y por qué vivo en la situación que vivo y por qué me encuentro delante suya abusado por los judíos. Y realmente la razón por la cual estaba delante de los judíos es que era un hombre lleno de esperanza, aun a pesar de que lo habían metido en la cárcel, lo habían encerrado, había estado encadenado con 2 soldados romanos al lado y seguía teniendo esperanza, seguía teniendo gozo. De hecho, él escribe una carta en esa situación en la cual repite 40 veces gozo. Y lo hace con la intención de animar a la gente que está preocupada por él. Es curioso, no esperaba que otros lo animaran. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque creía en un Dios que tiene el control sobre todo lo que ocurría en su vida. Tenía un Dios que le había prometido ciertas cosas y sabía que Él era fiel y las iba a cumplir. Y realmente cuando cogemos este pasaje vemos el antes y el después de Pablo. Encontramos a un Pablo que tenía esperanza en cosas que muchos tenemos esperanza, en cosas que podemos lograr en la vida, en objetivos que podemos plantearnos aquí y obtener aquí y ya. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando nos encontramos enfrente a la muerte, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Dónde se quedan? Aquí. Todo lo que yo invierto aquí, tarde o temprano, se queda aquí. Y es curioso porque notad, dice en este pasaje, en el versículo 4, empieza a contar su vida a esta Agripa. Y le dice: mi vida pues desde la juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. Dice, la conocen todos los judíos. Es conocido por todos quién soy. Soy un hombre que me he ganado reputación entre los de mi pueblo, porque desde muy joven me metí en la mejor escuela de mi tiempo. Me cogí el mejor profesor particular que había en mi tiempo. Me enseñó el mejor de los mejores. ¿Cuántos aquí esperamos que nuestros hijos estudien en las mejores universidades?
¿Cuántos esperamos que nuestros hijos tengan lo mejor de lo mejor y puedan alcanzar lo mejor de la vida? Eso es lo que los padres de Pablo querían para Pablo. Y le proporcionaron lo mejor. Es curioso porque venía de una ciudad impresionante, Tarso, donde había universidades como en ningún otro lugar. Había sido criado en la mejor universidad a nivel secular y la mejor universidad a nivel de religión de su tiempo. Lo tenía todo. Es curioso porque llegó a formar parte del grupo más selecto de su tiempo. Sigue diciendo Pablo, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví siendo fariseo. Es curioso porque no solo había estudiado en las mejores universidades de su tiempo, tanto a nivel secular como religioso, sino que logró lo que muy pocos judíos de su tiempo podían lograr: coger fama, coger prestigio, de tal manera que la secta más exclusiva de su tiempo, que no aceptaban a cualquiera, lo aceptan a él a una edad muy temprana. Es decir, cuando tú veías a Pablo en esta temprana edad, dirías: ¡wow! ¡Qué futuro tiene este hombre! Porque había ido a lo mejor de lo mejor, se había educado con lo mejor de lo mejor, y no solo eso, sino que había encontrado el trabajo ideal que él buscaba. Notad que dice, y conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice, viví fariseo. Es curioso, porque hoy cuando hablamos de fariseo tenemos un mal concepto de ellos, ¿verdad? Cuando alguien te dice, oye, no seas fariseo, ¿qué está diciéndote a ti? Que no seas hipócrita, que no seas un falso. Sin embargo, en el tiempo de Pablo, era decir, eras de la creme, eras de los que conocía mejor las escrituras que nadie, eras de lo mejor de la religión de sus tiempos. Era de aquellos que vivían de una forma íntegra. Es más, cuando cogemos otro pasaje que él escribe, describiendo lo que él vivía en su vida antigua, dice, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Es decir, en cuanto a cumplir lo que Dios exigía en su religión, era intachable. Curioso, porque no solo tenía lo mejor de lo mejor en cuanto a educación, no solo tenía lo mejor de lo mejor en cuanto a trabajo, sino en cuanto a prestigio, en cuanto a vida recta o justa, lo hacía. Curioso, porque si tuviéramos que compararnos hoy en día en eso, ¿cuántos estaríamos a la altura de él? Es curioso porque Pablo, a pesar de tener todo esto, no se conformaba. Notad que sigue diciendo el pasaje, hablando de, y dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy llamado a juicio. Es decir, dice, ojo, que por lo que yo creía que defendía, por lo que yo creía que había estudiado, por lo que yo estaba invirtiendo en mi religión, es por lo que estoy aquí delante de vosotros. Sin embargo, Pablo dice, yo eso no lo entendía antes. ¿Por qué? Porque él vivía bajo las pautas de una religión. Y realmente él tiene que darse cuenta que ni sus estudios, ni sus logros en la vida, ni su capacidad dentro del fariseísmo eran suficientes para agradar a Dios. De hecho, si seguís leyendo, dice un poquito más abajo, dice, yo, versículo 9, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Sabéis qué cosas creía que eran su deber? Ir en contra de Jesús de Nazaret y sus seguidores. Es curioso, porque su religión y su forma de ver la vida le decían, estos cristianos son herejes. Este Jesús de Nazaret es el peor de ellos. Y es curioso, porque de golpe y porrazo,
este Pablo tan culto, este Pablo tan versado, este Pablo tan conocedor de la Escritura, ¿sabes qué se vuelve? Un terrorista. Alguno me mirará raro. No es un terrorista islámico, pero era un terrorista judío. Porque su religión lo había cegado tanto y su forma de ver la vida lo había cegado tanto que se vuelve un intransigente, se vuelve un asesino, se vuelve un maltratador. Notad que dice, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido los poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi consentimiento, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Es más, cuando vamos al libro de Hechos y vamos más atrás, vemos a Pablo entrando en sinagogas y coger a las mujeres de los pelos y arrastrarlas fuera de la sinagoga para llevarlas presas. Es por eso que digo que Pablo se había vuelto muy intransigente. ¿Qué fue lo que hizo de Pablo un hombre con un corazón apasionado después de ser así? ¿Qué fue lo que hizo de Pablo una persona totalmente diferente, interesada en el bien de las personas? ¿Qué fue lo que hizo de Pablo, ese Pablo entregado a buscar lo mejor de la gente y compartir lo mejor para la gente? Lo hizo la relación con una persona. Dice el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es curioso, porque de aquí en adelante, del encuentro con este personaje que le habla, Pablo cambia radicalmente. Pero es curioso porque lo que este personaje le dice suena un poco raro. ¿Os fijasteis qué es lo que le dije? Este personaje o esta voz que le habla a Pablo después de aparecer una gran luz, le dice, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Si recordáis unos versículos antes, perseguía a Jesús de Nazaret y a sus seguidores. Pero es curioso porque dice algo más, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabéis una cosa? Cada vez que él perseguía o maltrataba a un cristiano, veía cómo ese cristiano se comportaba. Veía la esperanza que ese cristiano tenía. Veía que a pesar de ser maltratado, lo trataban con amor. Veía que a pesar de cómo él trataba a las mujeres, no respondían de la misma manera. Es a eso a lo que se refiere aquí Jesús cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando él menciona que él dio autorización o él apoyó la muerte de algunos, se refiere a la muerte del primer mártir, un tal Esteban, que cuando está a punto de ser apedreado por fariseos y otros judíos a los cuales Pablo da autorización para matarlo, lo que hace este personaje, Esteban, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso eran golpes y golpes y golpes que daban a Pablo dentro de sí. No entendía a estos cristianos. Cuanto más les hacían, más respondían con bien.
Cuanto más peor le hacían, más pedían a su Dios por él. Y es entonces que Dios actúa. Y es entonces cuando Jesús se le aparece a Pablo. Y le hace una pregunta sencilla. ¿Por qué me persigues? Y es curioso, porque yo creo que Pablo no tenía respuesta para esta pregunta. Porque perseguía a Jesús porque él creía que eran unos herejes. Pero realmente, posiblemente, él no se había parado a pensar o a meditar quién era este Jesús. ¿Qué había hecho este Jesús? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús murió en una cruz? ¿Por qué no se paró a meditar en ello? Y es curioso porque si Jesús hiciese la pregunta hoy en día, creo que muchos de los que hoy dicen que Jesús no es vivo, que no es real, que es alguien que no vale la pena conocer, si Jesús se los encontrara y les preguntara, ¿por qué me persigues? Posiblemente es por un mal concepto que alguna religión vive. O posiblemente es por malas experiencias que han vivido con conceptos de Dios en el pasado. O posiblemente alguna persona que decía ser cristiana no se comportaba como debía comportarse un cristiano. Y es curioso porque esa pregunta sigue siendo vigente. ¿Por qué me persigues? Dice Jesús.